las fuerzas para poder enfrentar las batallas de una manera correcta vienen de nuestro Dios. Así que sí, hermanos, vamos a tener batallas, pero sobre todas las cosas tenemos a un Dios poderoso que va adelante y nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Amén. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Bienvenidos de verdad a nuestra nueva serie que la hemos titulado, ¿cómo se llama? La Guerra Invisible. Y vamos a estar estudiando prácticamente varias sesiones o por varias sesiones cómo tratar con la tentación. Porque la tentación, ¿verdad? Es algo que todo hombre enfrenta. Y cuando hablo de hombre, no me refiero solo al sexo, sino en términos generales que incluyen a mujer y varón. De hecho, las personas somos expuestas a la tentación de una o muchas maneras. Y esto es algo que a veces no se ve venir. A veces están internamente y Satanás está acechando cada momento, impulsándote a hacer algo que es incorrecto para Dios. Ahora, tenemos que entender las tres fuentes de la tentación. Número uno, la tentación viene de nuestra carne. Número dos, la tentación viene del mundo. Y número tres, la tentación viene de Satanás. Es la manera, ¿verdad?, en que se presenta, o bien las tres fuentes de la tentación es la carne, el mundo y Satanás. Sabemos que nuestra carne es débil, entonces a nuestra carne débil se le suma las tentaciones que vienen de parte de Satanás y de parte de este mundo caído en el pecado. Y quiero que hagamos una diferencia entre dos cosas, porque existen dos tipos de circunstancias en la vida que a veces tendemos a equivocar en relación a la tentación. Existen dos circunstancias. Número uno, quiero que usted vaya buscando en Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y esa es la primera circunstancia que encontramos en relación a la tentación, o bien la circunstancia que a veces se confunde con la tentación. ¿Qué es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3? ¿Está bien? ¿Usted, alguien que me ayude a leerlo, por favor? Ahí atrás. ¿Estamos? No todos, hermanos. Bueno, vamos a pedirle a Kevin, por favor, ayúdame a leerlo, Kevin. Está en la pantalla. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, ¿qué es lo que dice? ¿Estamos aquí, hermanos? Versículo 3, está ahí. Sabiendo, produce paciencia. Entonces, esta palabra prueba es muy diferente a la tentación. Muchas veces nosotros creemos, estamos pasando una tentación y lo confundimos con prueba. ¿Es una prueba? No. La prueba es muy diferente que la tentación, aunque aparentemente son parecidas, ¿no? Eso es lo que queremos tratar de marcar la diferencia entre estas dos palabras. Bueno, según estos textos que acabamos de leer, una prueba o la prueba es una situación diseñada por Dios para que puedas acercarte a Él. Bien, si usted está lejos por alguna razón de Dios, Dios usa pruebas para poder acercarse, que tú te acerques a Él. Él diseña alguna oportunidad en tu vida para que tú puedas buscarle. Por eso lo dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas producen en nosotros paciencia. Eso significa nos hace más fuerte. Entonces, la prueba tiene el propósito de acercarte a Dios y hacerte un cristiano más fuerte. Sin embargo, tenemos por otro lado lo que es la tentación. La tentación es una situación diseñada por Satanás. Es una diferencia
entre prueba y tentación. La prueba la diseña Dios, la tentación es diseñada por Satanás, cuya finalidad única es alejarte de Dios, hacerte fracasar y destruir tu vida en todas las áreas. Ese es el fin de lo que son las tentaciones. Y esta tarde quisiera desarrollar mi primera lección basándome en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Y allí vamos a estar observando, hermanos, algunos datos relevantes en relación a la tentación. Quiero hablar esta tarde bajo el tema comprendiendo las consecuencias de ceder a la tentación. Comprendiendo las consecuencias de ceder a la tentación. Entonces, vayamos allá. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia o a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al versículo 13. Ahí, hermanos, vamos a estar desarrollando nuestro tema de hoy, por lo cual le pido que no pueda salirse y separe esa página con algo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al versículo 13. Y quiero que entendamos un poco el contexto. Yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de leer esta carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerde que Primera y Segunda de Corintios fueron cartas escritas por el apóstol Pablo para corregir algunas situaciones que estaban pasando la iglesia. Y versículos o capítulos anteriores, nosotros observamos muchas correcciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia en los Corintios. Pero específicamente en el capítulo 10, lo que está haciendo el apóstol Pablo es una advertencia a la iglesia de los Corintios. Es una diferencia entre corregir un problema y advertir las consecuencias que traerían tales problemas. La iglesia de los Corintios estaba rodeada, ¿verdad? Entre su cultura estaba un templo que era dedicado a la diosa Afrodita. Este templo estaba dedicado a esa diosa pagana, ¿verdad? Un ídolo prácticamente del pueblo de los Corintios. Esta diosa Afrodita, según era la diosa del amor y la belleza. Las ceremonias dedicadas dentro del templo no era un templo dedicado a Dios, sino a una diosa pagana. Las ceremonias dedicadas a esta diosa involucraban lo que eran las relaciones sexuales. De hecho, dentro de ese templo habían aproximadamente 10,000 mujeres que se dedicaban a la prostitución. Una manera de elevar ofrenda y culto a esta diosa Afrodita era teniendo relaciones sexuales de una manera libre con cualquier persona que llegaba a ese templo. Esa era la cultura. Ahora, era algo bastante pervertido. Básicamente habían dos pecados predominantes en la cultura de la iglesia de los Corintios, por lo menos que explica el apóstol Pablo en el capítulo 10, como lo es la idolatría y la fornicación, o podría ser adulterio, pecados sexuales. Esos eran algunos pecados que rodeaban la iglesia de los Corintios. Bien, dentro de ese contexto el apóstol Pablo le está haciendo una advertencia a la iglesia de los Corintios para que no se dejen llevar por las tentaciones del mundo o de su cultura, sino que se mantengan firmes en los caminos del Señor. Y el apóstol Pablo hace una advertencia a ellos tomando como ejemplo el pueblo de Israel en su trayectoria a la tierra prometida. Dios le promete a Israel darle una tierra diferente donde ellos iban
a disfrutar de abundancia de todos los bienes y sobre todo la bendición de Dios. Pero trayecto a esa tierra, ellos decidieron pecar contra Dios. Y pecar es, como decía el tema, ceder a la tentación. Porque el pecado, ¿verdad? Se origina cuando nosotros cedemos a la tentación. La tentación en sí no es pecado. Incluso nuestro Señor Jesús dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que podemos entender es que usted y yo y todos nosotros vamos a ser tentados. Y eso es algo natural, que hasta el Hijo de Dios lo pasó, teniendo enfrente al mismo diablo. Sin embargo, el pecado está en consumar la tentación, ceder a eso de lo cual usted es atraído y sabe que es en contra de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Entonces, el pecado en este contexto es ceder a la tentación, y ceder a la tentación traería consecuencias. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice, capítulo 10, y ya estamos ahí, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué es lo que dice el texto en este momento? El apóstol Pablo, bajo el contexto antes mencionado, le dice a la iglesia, leamos el versículo 7 solamente para entrar al 8. Versículo 7, bien, dice, ni seáis, ¿qué es lo que dice? Idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Todo ese versículo está hablando del momento de la ceremonia idólatra a favor de todos los dioses, principalmente el dios de Moab, que señala la Biblia. Bueno, vamos a leer un poquito más abajo. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos dicen? 23,000. 23,000 personas cayeron en un día como consecuencia de tentar a Dios, o bien de ceder al pecado y enojar y provocar la ira de Dios. Cuando Dios le había prometido algo abundante, algo bueno, agradable para ellos, ellos decidieron involucrarse, hablando del pueblo de Israel. Hasta este momento, ese es un ejemplo para la iglesia de lo que tenía que evitar. Entonces el apóstol Pablo menciona ese relato que está en Números, capítulo 25. Vamos por allá, por favor. Números, pero no pierda 1 Corintios. Número capítulo 25, por favor. Vamos a buscar el versículo 1 y el versículo 2. Números capítulo 25, versículo 1 y versículo 2. Bien, ¿quién era ese Dios en los cuales o al cual el pueblo de Israel adoró? Dice, Israel acude a Baal Peor. Ese es un Dios. Versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó, ¿qué es lo que dice? A fornicar con las hijas de Moab. Versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y dice, y se inclinó a sus dioses. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, tengan cuidado de no ceder en el pecado de la fornicación y la idolatría, porque esto trajo como consecuencia que en un solo día pudieron morir 23,000 israelitas. Esto fue como consecuencia de caer a la tentación. Podemos seguir leyendo otro de los pecados en los que cayó el pueblo de Israel, y es la murmuración en contra de Jehová y su líder. La murmuración, hermanos, es hablar desfavorablemente en contra de una persona. Y el pueblo de Israel, en el mismo trayecto, este mismo pueblo, cuando no había alimento y bebida, ellos estaban cansados. El cansancio fue algo que los provocó a pecar
contra Moisés y contra Dios. A veces creo que nosotros hemos pasado ciertas situaciones donde estamos agotados, estamos cargados de muchas cosas y a través de eso tenemos varias reacciones incorrectas. Y tenemos que tener cuidado porque en medio de este momento de cansancio y desánimo, el pueblo de Israel peca contra Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, por favor. Le dije que no se mueva de ahí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Dice el 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bien, otra situación que pasó en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hicieron? Cayeron en la tentación de ¿qué? ¿De qué, hermanos? La murmuración. ¿Y qué es murmurar? Lo que le decía, hablar en contra de una persona desfavorablemente. Y el pueblo de Israel lo hizo en contra de su líder y en contra de Jehová. Ellos murmuraron y como consecuencia miramos Números capítulo 21 versículo 5. Si nuestra hermana Yulieska por favor lo lee. Números capítulo 21 versículo 5. ¿Está bien? Bien, ellos dudaron de Dios y murmuraron contra Moisés y contra Jehová. Ellos estaban renegando. ¿Por qué? Porque estaban cansados, porque estaban desanimados ahora. Pero mire lo que dice el versículo 6. Continúe, por favor, Yulieska. Versículo 6, ahí mismo. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo referencia a esos pecados en los cuales el pueblo de Israel había caído y le está diciendo de una manera de advertencia que tenían que tener cuidado de esos pecados por la consecuencia. Ahora, podemos mencionar por lo menos 3 pecados en los que cayó el pueblo de Israel, a diferencia de lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que adorar a Dios, servir con integridad, con fidelidad, pero hicieron todo lo contrario y por lo menos podemos mirar 3 pecados en los cuales cayeron como consecuencia de la tentación. Número 1, podemos tener fornicación. Dice que fornicaron con las hijas de Moab. Número 2, miramos idolatría, que el pueblo de Israel se rindieron a los dioses de Moab. Número 3, tenemos el pecado de la murmuración. Y todas esas cosas, hermanos, todos estos pecados solamente es el resultado de la tentación, de algo que ya se trabajó, de algo que ya está en la mente y está en el corazón. Esa es prácticamente la evidencia de lo que uno ya traía. Y lo podemos ver en nosotros. Cuando una persona dentro del cuerpo de Cristo cae en pecado y uno dice cayó en fornicación, en adulterio o se fue al mundo, uno puede decir, la cayó. Pero la verdad de las cosas es que esta persona ya había caído desde antes en su corazón por ceder a la tentación. Este momento solamente revela lo que había y estaba ya en su corazón desde hace mucho tiempo. Y durante este tiempo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, le está advirtiendo de esas mismas tentaciones que estaban rodeando a la iglesia. ¿Cuáles eran? Fornicación, idolatría y posiblemente murmuración. Hermanos, creemos que nosotros somos diferentes o estamos en una cultura diferente que este pueblo de los Corintios. Creo que las mismas tentaciones, las mismas situaciones están rodeándonos a cada uno de nosotros.
Quizás no hay un templo de Afrodita aquí donde haya un montón de mujeres que trabajan sexualmente. Quizás no podemos ver así como en Corintios, que era algo tan así evidente. Pero literalmente, hermanos, el mundo está muy perdido. No podemos ver porque ahora la gente, a ciertas personas, le da pena mostrar eso. Pero hay lugares, hermanos, donde las personas pecan deliberadamente, donde caen en la tentación como nada, absolutamente, se dejan llevar y pecan contra Dios de una manera muy fácil. El apóstol Pablo, por ende, habla a la iglesia de los Corintios y les advierte de las tentaciones que estaban rodeando la iglesia y de las tentaciones a las cuales ellos debían soportar y no ceder para evitar las consecuencias. Me llama la atención de que Pablo no termina solamente poniendo un ejemplo de el pueblo de Israel para aplicarlo a la iglesia de los Corintios, sino que le dice que esas cosas que sucedieron a ellos fueron para ejemplo y enseñanza de nosotros. Sigamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. El versículo 11 dice el texto: y estas cosas, ¿cuáles cosas? La idolatría, la fornicación y todas esas cosas que ellos cometieron y recibieron un castigo. Todas esas cosas, o el castigo que ellos sufrieron, dice el versículo 11. Y esas cosas le acontecieron, ¿para qué, hermanos? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo le está diciendo, esas cosas que surgieron a ellos debe de causarnos a nosotros ahora temor de no vivir nuestra vida así como ellos la vivieron. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. Lo mismo es para cada uno de nosotros. Si pudiéramos resumir en una sola frase cuál es la amonestación y la enseñanza para nosotros que hemos alcanzado este siglo, podría ser esta frase: ceder a la tentación traerá serias consecuencias a nuestras vidas. Hermanos, ya vimos las tres fuentes de la tentación, ya vimos que no es pecado ser tentado, pero cuando nosotros cedemos a la tentación, podemos aplicar esta enseñanza del pueblo de Israel, lo cual estaba tomando como referencia el apóstol Pablo para indicarle a los corintios las consecuencias de ceder a la tentación. Ceder a la tentación traerá serias consecuencias a nuestra vida. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Solo para mencionar, tenemos al pueblo de Israel cayendo en 3 pecados, 4 pecados, siendo mordidos por serpiente, siendo muertos, entre otros. Podemos ver el pecado original en Adán y Eva. Como resultado de caer en esa tentación, fueron expulsados del jardín. Podemos ver el ejemplo de David, que comete adulterio y después del adulterio trajo desgracia, no solamente para él, sino para toda su familia. Dice la Biblia que la espada nunca se apartó de la familia de David. Hubo una mortandad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David se había distraído, descuidó su corazón. No solamente buscó la tentación, sino que cayó en esa tentación, disfrutó la tentación y asumió las consecuencias. Hermanos, hay personas que dicen que el pecado es rico, el pecado es bonito. Y yo le puedo decir que es verdad en su empaque. El pecado nunca se va a presentar de una manera fea o desagradable para ti. El pecado siempre se va a presentar de una manera bonita por fuera, pero usted sabe que las consecuencias son muy grandes.
Y eso es lo que pasó al pueblo de Israel, es lo que el Pablo le estaba advirtiendo a la iglesia de los Corintios, y es lo que el mismo Pablo le trata de explicar a los Gálatas. Y vamos al libro de Gálatas, epístola también del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor algo muy, pero muy importante. Dice el texto, versículo 7 y versículo 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, que dice el texto, segará. Versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará, que dice, corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y es como el apóstol Pablo está diciendo, usted tiene dos elecciones, pero estas cosas no se van a quedar así. Usted elige hacer lo que es correcto siendo un hijo de Dios y van a haber consecuencias buenas. Usted elige vivir bajo el pecado siendo un hijo de Dios, usted va a obtener del pecado consecuencias que van a destruir tu propia vida. Hermanos, a través de la historia miramos en la Biblia cómo el pecado daña el corazón de las personas, cómo el pecado daña a las familias, cómo el pecado destruye grandes cosas. No solamente lo miramos en la Biblia, miramos como pecado del adulterio, pecado de la fornicación, pecado del chisme, pecado de la murmuración ha destruido muchas cosas. No cuando uno es tentado, porque a veces somos tentados, sino cuando uno consuma ese pecado. Ceder a la tentación traerá serias consecuencias a nuestra vida. Gálatas dice que Dios no va a ser burlado en ningún momento, lo que significa que usted y yo, cuando decidimos pecar, no estamos jugando con Dios. Como hay alguien que dice, es que yo no busco a Dios porque yo no quiero jugar con Él. Es que con Dios nadie juega. Con Dios nadie juega. Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra tendrá el resultado. Por lo cual, hermano mío, quiero decirle, no solamente esta palabra para usted, yo le aseguro que al momento de estudiar, Dios habló mucho en mi corazón. Y algo que yo puedo entender es que debo tener cuidado al dirigir mis pasos. Por más espiritual que yo me sienta, por más espiritual que usted se sienta, la tentación puede llegar en cualquier momento y eso va a revelar verdaderamente el estado de mi corazón. La tentación revela el estado de mi corazón y el resultado se muestra en el mismo momento. Por eso dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, donde estábamos, 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, dice el apóstol Pablo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa? ¿Cuántos de ustedes se sienten que están bien con el Señor y están agradando al Señor en todo? No me conteste, usted piense. Pero a veces estamos o nos sentimos tan seguros que estamos haciendo lo correcto que a veces bajamos la guardia y permitimos que Satanás introduzca sus armas a nuestra vida. La tentación, hermanos, va a llegar en cualquier momento y para eso tenemos que estar preparados. El apóstol Pablo, tomando como ejemplo las consecuencias del pecado del pueblo de Israel a los corintios, le dice, así que escuchando esto, mirando cómo ellos quedaron, si ustedes creen estar firmes, sepan que hay alrededor de ustedes muchas tentaciones que pueden destruirlo. Así que mire que no caiga. Billy Graham, uno de los predicadores más reconocido de la historia de la verdadera doctrina, dijo las siguientes palabras:
cada etapa de la vida tiene sus propias tentaciones y peligros. Y Satanás hará todo lo posible para acecharnos con esas tentaciones. El momento de prepararse es ahora, no cuando estas tentaciones lleguen a nuestra vida. Me llama la atención la frase donde dice: cada etapa de la vida tiene sus propias tentaciones. Porque muchos de nosotros podemos pensar, y hablando, usted sabe que yo soy, bueno, no es evidente, soy un pastor soltero. Y entre los pastores hay como 3 pastores que son solteros también en Familia Avance. Y ellos están hablando siempre de las tentaciones y las cosas y cómo tenemos que cuidarnos en relación a todo eso. Son varios consejos buenos y a veces dialogamos y tocamos entre tantos temas. Y una de las cosas, según de los que algunos de ellos enfatizan, que cuando uno se case va a evitar muchas tentaciones en su vida. Y para serles muy abierto, ¿verdad? La tentación de la lujuria y de la fornicación que tienta a uno cuando está soltero. Bien, como pastor, ¿verdad? Soy humano también y hay muchas tentaciones en relación a ese aspecto. Y muchos pueden pensar, el pastor se casa o tal líder se casa, entonces terminan las tentaciones. Y es posible que puedan terminar las tentaciones, pero entra otra etapa. Satanás no muere cuando usted se casa. Bien, Satanás sigue siendo Satanás y usted no se transforma su cuerpo. Hay tentaciones, por eso Billy Graham dice: cada etapa de la vida tiene sus propias tentaciones. Cuando yo era niño, recuerdo que era tentado a mentir mucho y a robarle los vueltos a mi mamá. Ahora ya soy grande, ya no le robo, porque ya no necesito robar, pero tengo tentaciones diferentes que no tenía cuando era un niño. ¿Me entiende? Yo sé que ahora estoy en una etapa donde tengo muchas tentaciones, pero muchos de los que están ahí, que ya son casados, me pueden explicar de que ahora casados sus tentaciones son diferentes. Hermanos, no podemos bajar la guardia en ninguna etapa de nuestra vida. Billy Graham dijo que las tentaciones van a llegar en cualquier momento. Y el prepararse no es al momento que llegue, sino ahora. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo para prepararnos de la tentación o para hacerle frente a la tentación? Más adelante voy a estar dando un versículo que nos ayudará y nos fortalecerá. Estoy seguro que lo conoce. Sin embargo, quiero que miremos algunos 4 aspectos que nos revelan el siguiente versículo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice el texto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 4 verdades importantes que nos revelan este texto. Número 1, no os ha sobrevenido. Lo que indica las tentaciones van a venir, como le decía, de un lado o de otro lado, pero van a venir. Hermanos, quizás tu tentación no es la área sexual, pero tienes problema con tu lengua. Quizás la tentación para usted no es el cigarro, por decir así, pero sí el licor. Quizás la tentación para ti no es igual a la mía, pero yo sé que tú tienes una área en la cual sustentado fuertemente. Y este versículo nos dice algo muy importante, que las tentaciones van a venir. Y lo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, y esta es la parte número 2 que nos revela, o la verdad número 2,
Dice, ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones son algo que todos enfrentamos de una u otra manera. Todas las tentaciones son humanas. Continúa diciendo el texto, pero fiel, que dice, es Dios. Lo que significa que Dios ve cada tentación por la que nosotros atravesamos. Dios conoce. Usted no va a sorprender a Dios o Dios no se va a sorprender por ver lo que está pasando en su vida. Dios sabe lo que usted está pasando al momento que está tentado. Al momento que Satanás está poniendo ese caramelo que a usted le encanta tanto, de chispita de chocolate, y usted lo atrae y lo seduce. Dios está viendo, pero Él no está diciendo ahí como que caiga o no caiga. No, Él está ahí. Y la otra parte es que tenemos esperanza de vencer. Porque dice que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que dice, la salida. Y yo podría decirle algo, hermano. En simples palabras, si nosotros cedemos a la tentación, es porque queremos caer en pecado. Así de simple. ¿Por qué? Porque las tentaciones que pasamos no son del otro mundo, son tentaciones humanas. Lo otro que podemos ver es que son tentaciones conforme a nuestra capacidad, lo que significa que nosotros tenemos un límite de soportar, y Dios dice que no va a permitir que la tentación sobrepase los límites que usted puede soportar. Y número 3, que Dios, al momento que usted es tentado, siempre va a haber una salida o una esperanza para vencer. Entonces, yo puedo concluir con esas verdades en ese versículo, que el que cae en la tentación o en el pecado simplemente es porque quiso o porque anda débil en su área espiritual. Por eso, hermano, algo importante, no debemos confundir entre prueba y tentación. Dios nos prueba, Satanás nos tienta. La tentación es diseñada por Satanás para traer dolor y destrucción y fracaso a nuestras vidas. Y ya conocemos muchas historias. Por eso quiero decirte, por muy atractiva que parezca la tentación, te doy un consejo: no dialogues con ella. Con la tentación no se toma un café. Con la tentación no se hacen citas. Con la tentación no se planean situaciones. Con la tentación se huye. No puedes ceder un poco a la tentación, porque si usted cede a la tentación, va a caer en la tentación. Usted no puede dialogar con el pecado, hermano. Usted no puede hacerlo. Usted tiene que huir del pecado. No dialogues ni coquetees con el pecado. Debes huir estando muy atento a la salida que Dios, por su fidelidad, siempre te va a proveer en el momento de la tentación. Y quiero terminar con Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, esas son las tentaciones, y con eso son las batallas. Terminemos leyendo el versículo 13 todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de poder expresar tu palabra a tu iglesia. Esta batalla que tenemos, sabemos que
no la estamos enfrentando, no la vamos a enfrentar solo cuando llegue la tentación a nuestra vida. Sabemos que tú estás ahí, que tú estarás y vas a estar todo el momento y el tiempo de nuestro proceso en esta tierra. Padre bendito, te quiero pedir que tú puedas ayudarnos a cada uno de nosotros entonces a enfrentar las distintas circunstancias de nuestra vida, y que ante todas las cosas que podamos enfrentar, podamos, Señor, elevar la bandera de la victoria que proviene de ti. Glorifícate, Dios, en nuestra vida y fortalece cada área de ella, tanto como para hacer frente a las tentaciones cuando llegue. Te damos gracias, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.